Amigos y hermanos, muy buenos días. Bienvenidos, como siempre, a Conectados con el Cielo. Bienvenidos a nuestro estudio para este día. Y antes de entrar ya en nuestro estudio de hoy, vamos a tener una oración para que Dios pueda bendecir eh, su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, porque tu amor, tu misericordia ha estado con cada uno de nosotros. Gracias por tu provisión, por tus bendiciones. Gracias por lo bueno que eres y gracias por tu protección, Padre. Ahora, Señor, queremos estudiar, pero queremos hacerlo bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Acompáñanos, Padre, y haz, por favor, Señor, que todo lo que hablamos, Padre, podamos en algún momento ponerlo en práctica también. Que todo lo que se haga, Señor, y se diga en los próximos minutos sea para honra y gloria tuya. Bendice a mi hermano que está en este estudio, Señor, con nosotros. Ayúdale. Y, Señor, que tú conoces su corazón y pues ponemos en tus manos sus necesidades, sus problemas y no dudamos de que tú vas a obrar, Señor, y lo harás, Señor, conforme sea tu voluntad y haciendo lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por escuchar nuestras oraciones. Gracias por estar siempre atento, siempre pendiente de cada uno de nosotros. Guárdanos, Señor, y que tu Espíritu nos acompañe, Padre, en los próximos minutos durante este estudio. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y como decíamos, un nuevo estudio para este día. Eh, Siempre ya en los últimos 2 semanas ya para terminar el segundo trimestre del año. Y continuamos con el tema del trimestre, creciendo en nuestra relación con Dios. Ese es el tema del trimestre, ¿verdad? Que hemos venido estudiando bajo ese contexto cada una de las lecciones y hoy no será la excepción. Llegamos a la lección ya número 12, la semana número 2. Compártelo. Ese es el tema para que estamos estudiando durante esta semana. Y hoy domingo, hoy miércoles, ya 17 de junio, el tema para hoy es un hijo errante, un hijo errante. Bien, muy interesante el estudio de hoy, que en realidad puede ser un poco sensible o bastante sensible, ¿verdad? Para muchos. Y es que no es fácil vivir una experiencia como la del padre en la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Esa historia que vivió el padre, ese dolor, esa angustia, ¿verdad? No es fácil llevar esa situación. Y creo que muchos conocemos historias reales, ¿verdad? Reales que nosotros hemos visto que eso sucede, ¿verdad? Igual a la historia del hijo pródigo. O a lo mejor en algunos casos hasta nosotros mismos, en nuestra familia, hemos sufrido por el alejamiento de alguno de nuestros hijos. eh, y como decía, en algunos casos hasta experiencias pueden ser, estas experiencias pueden ser en hogares estables, ¿verdad? Que según lo que nosotros podemos ver, es un hogar estable, un hogar espiritualmente bien, pero siempre se corre el riesgo y está el peligro de que esto suceda, ¿verdad? O sea, Satanás es astuto y ve cómo hacer caer a los hijos de Dios. Y de igual manera hemos visto también experiencias como esta en otros hogares de nuestras iglesias. Eh, y es por eso mismo, porque Satanás, cuando logra este propósito, cuando logra cumplir este plan, ¿verdad? De afectar estos hogares, eh, afecta a dos cosas. Primero,
afecta a la persona en sí. Y es que el diablo quiere que la mayor cantidad de gente posible se pierda junto a él. Ese es el objetivo de Satanás. Y segundo, la familia, ¿verdad? Porque la familia sufre y si el diablo debilita las familias, también está debilitando la iglesia, ¿verdad? Y esos son dos de los planes de Satanás, ¿verdad? Porque tiene muchos, pero ese es uno de los planes que él está siempre allí, ¿verdad? Atacando por medio de la apostasía. En el estudio de hoy vamos a ver que esa experiencia del alejamiento de un hijo, y es el caso de la tribu de Efraín, que era la tribu principal del reino del norte, se alejó de Jehová. Y en Oseas se mencionan algunos de sus pecados. Y para eso vamos a leer algunos versículos para este estudio. Oseas 4:17, por ejemplo, dice, Efraín es dado a ídolos, déjalo, dice la palabra de Dios. Y luego en el capítulo 7, el libro de Oseas dice lo siguiente, el versículo 1, dice en su primera parte, mientras curaba yo a Israel, ahí está hablando Dios, ¿verdad? Mientras curaba yo a Israel, se descubrió, dice, la iniquidad de Efraín. Y el versículo 2 dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Versículo 8, o sea, 7:8. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, dice. Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Efraín, dice el versículo 11, Efraín fue como paloma incauta, sin entendimiento. Llamarán a Egipto, acudirán a Asiria. En lugar de buscar a Dios, dice que van a ir a, a buscar a Egipto y a Asiria. Y el versículo 13 dice, ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo les redimí y ellos hablaron mentiras contra mí, dice Jehová, y no clamaron a mí con su corazón, dice la primera parte del versículo 14, y no clamaron a mí con su corazón. Bien, este es el panorama de la tribu de Efraín, que era la principal tribu del reino del norte, ¿verdad? Palabras duras las que como la manera en que cómo lo describe Jehová. Mientras Dios dice procuraba curar las apostasías de su pueblo, se descubría, dice, la maldad de Efraín. Y el asunto es que Efraín estaba tan metido en sus transgresiones, en sus prevaricaciones, que no escuchaba ya el llamado de Dios. Se le olvidó que había que presentarse ante el tribunal de Dios. Se le olvidó a Efraín, a la tribu, que todos sus actos siempre estaban bajo la observación de Dios. Todos nuestros actos están bajo la observación de Dios. Y el versículo 8 nos dice que se habían mezclado con los paganos. Y esa es una de las principales razones de su apostasía. Se daban en matrimonio con los paganos, formaban hogares con los paganos.
¿verdad? Dios quería que su pueblo viviera apartado de los paganos. Lo mismo hoy en día, Dios quiere que su pueblo viva apartado del mundo, ¿verdad? Dios había elegido la tribu de Israel como una nación santa para él. Y en este caso estamos hablando de la tribu de Efraín, ¿verdad? Pero ellos, dice, no quisieron obedecer la orden divina y se mezclaron con los pueblos vecinos, ¿verdad? Y por eso es que su religión, lo que ellos hacían, se convirtió en una religión mixta, una religión mixta. Tenían de, de varios, de varias religiones, o sea, los paganos y ellos como nación de Dios, imagínense, ¿verdad? Y Efraín no se daba cuenta, dice ahí el versículo que leímos, ¿verdad? Quiero ver qué versículo es el que lo dice. Dice el versículo 9: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún sus canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Qué es lo que no supo Efraín? ¿Qué es lo que no supo la tribu? ¿Verdad? Lo que ellos no se daban cuenta, que todo eso era por su apostasía. No supo todo lo que le sucedía, no se dio cuenta que era por su apostasía. ¿Por qué? Porque le faltaba el conocimiento que debía tener. Le faltaba el conocimiento, le faltaba saber la palabra de Dios. Y eso se parece a lo que está sucediendo hoy en día. Ah, yo espero, o sea, que tú compartas eso conmigo, que es lo mismo que está sucediendo hoy en día. El pueblo de Dios hoy en día eh, es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Ese es el pueblo de Dios hoy en día. Estamos hablando de Efraín, que era el pueblo de Dios, ¿verdad? Parte del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy en día, el pueblo de Dios es el que guarda sus mandamientos y tiene la fe de Jesús. ¿Será que este pueblo de hoy en día, será que este pueblo también se ha mezclado con lo mundano? ¿Verdad? Creo que no es necesario que expliquemos mucho, ¿verdad? Si fácilmente vemos muchas cosas que están pasando en nuestra iglesia y que va contra los principios bíblicos. Y basta con aplicarle a esas cosas, a esas actividades, basta con aplicarles un escrito está. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que no solamente es doctrina falsa lo que está entrando en nuestra iglesia, sino que también nos damos cuenta que está entrando en nuestra iglesia las prácticas mundanas, ¿verdad? Y así como Efraín, la apostasía de hoy en día es porque también hace falta conocimiento, ¿verdad? El conocimiento que debemos tener también hoy en día nos hace falta, así como le hizo falta a Efraín en aquel entonces. Hoy en día nos hace falta también mucho conocimiento de la palabra de Dios. La historia se repite, queridos hermanos. El pueblo sin profecía se descarría. Y es eso precisamente lo que ha venido sucediendo desde hace muchos años, ¿verdad? Prácticamente ya no se predica profecía desde el púlpito. Y el que lo hace, lo tildan de exagerado, ¿verdad? Y lo tildan también que lo que está haciendo es meterle miedo a la hermandad, ¿verdad? Entonces, y por eso es que estamos así hoy en día. Por eso es que estamos así como estamos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la salvación es personal. Y también, aún existen atalayas que advierten al pueblo de Dios el peligro que se está aproximando. Gracias a Dios, porque siempre hay atalayas dispuestos a predicar la verdad, tal como es.
Entonces, así el capítulo 7 de Oseas nos define la apostasía del pueblo de Efraín, la tribu de Efraín. Nos define cómo y por qué Efraín se alejó de Jehová. Ahí está en el capítulo 7. Y en el versículo 13 termina diciendo, hablaron mentiras contra mí, ¿verdad? Es decir, que se hablaban mentiras contra Jehová o se hablaban mentiras en cuanto a Jehová. Así lo mismo está sucediendo hoy en día. No se predica una verdad pura. Esa verdad que se predica que muchos están predicando hoy en día, esa verdad lleva mezcla de mentiras. ¿Y por qué no lo disciernen muchos? Porque no hay conocimiento de la palabra de Dios, lo mismo que le sucedía al pueblo de Efraín. Y ahora viene la otra parte del estudio de hoy, ¿verdad? Ya analizamos y ya vimos eh, el por qué el pueblo de Efraín se alejó de Dios. Jeremías 31:15 dice, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo. Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso, dice, ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron. Jeremías está usando aquí la imagen de Raquel lamentándose por la muerte de sus hijos, ¿verdad? Eh, lo está diciendo en sentido figurado. Recordemos también que a Raquel se le considera como la madre de todos los hijos de Israel. ¿Verdad? Raquel era la esposa predilecta, preferida, ¿verdad? De Jacob, de Israel. Entonces, así como dice acá que fue oída voz, dice llanto y lloro amargo, ¿verdad? Raquel que lamenta por sus hijos. Así llora el alma de los padres cuando sus hijos se alegran, se alejan de la iglesia, cuando sus hijos se alejan de Dios. Así es el alma, así llora el alma de cada padre. Recordemos que a Raquel eh, se le está usando ahí Jeremías como algo eh, figurado, ¿verdad? Entonces, así llora como Raquel, así llora el alma de los padres cuando un hijo se aleja de Dios, ¿verdad? Con dolor, con angustia. Pero ahí mismo, ¿verdad? Después del versículo 15, los siguientes versículos también encontramos palabras de consuelo, ¿verdad? Como respuesta de Dios a ese sufrimiento. Jeremías 31:16 al 19 dice, así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay, dice, para tu trabajo, y volverán de la tierra del enemigo. Oiga, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra, dice. Versículo 17. El versículo 18 dice, escuchando, he oído a Efraín que se lamenta. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová, mi Dios. Era el lamento de Efraín, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Ese era el lamento de Efraín. Entonces, la esperanza, mis queridos hermanos, nunca debe faltar. La promesa de Dios es que volverán de la tierra del enemigo, dice, y los hijos volverán a su propia tierra. Por fe debemos creer que será restaurado todo aquel no solo nuestros hijos, ¿verdad? Si es que tú tienes un hijo fuera de la iglesia, no solo va a ser restaurado, eh, sino que todo aquel que se ha alejado de Dios será restaurado. Y debemos tener fe que eso así va a ser. Debemos interceder también
para que el Espíritu Santo haga la obra en el corazón de ellos. Debemos interceder, debemos orar mucho. ¿Cuánto oramos en las iglesias por aquellos que sean? ¿Habrá una oración específica por ellos, por los que se han retirado? ¿O solo allá cuando nos acordamos eh, los mencionamos en las oraciones? En ningún momento Dios se olvidó de su pueblo. Dios no se olvidó de Efraín, en ningún momento. Y asimismo hace y asimismo hará hoy en día. Debemos mantener esa esperanza, debemos mantener esa fe puesta en Dios. Jeremías 31:20 dice, ahí se nos presenta cómo es el amor de Dios por su pueblo y ese mismo amor siente hoy por cada uno de nosotros, Dios. También por aquellos que se han alejado. Ahí siempre se recuerda constantemente y siempre tendrá, dice, misericordia de sus hijos. Pero también es importante mencionar que Dios no fuerza la voluntad de nadie. Dios ruega a los hombres que acepten el camino de la vida. Ahí está en Ezequiel 33:11. Dile, dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Termina diciendo el versículo. Pero aún así, mis queridos hermanos, deja eh, con ellos que escuchen o no. Ese es el libre albedrío. Cada quien va a elegir escuchar o no el llamado de Dios. Los que se niegan persistentemente a aceptar los ofrecimientos de misericordia son abandonados para que cosechen los frutos de su propia elección, los frutos de su pecado. Así son, así pasa, son abandonados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aceptan los ofrecimientos de misericordia. Entonces el Espíritu Santo se va apartando poco a poco de ellos. Oremos mucho para que eso no suceda con aquellos que se han alejado. Y la pregunta al final de la lección de hoy es muy interesante. Pregunta, ¿cómo te sientes tú por aquellos que se han ido de la iglesia? ¿Qué provoca eso en tu vida? Que a nosotros eso, que a nosotros nos desafíe a seguir perseverando en el camino de Dios. Y que también nos desafíe a hacer algo por los que se han alejado de Dios. No dejemos de orar por ellos. El Espíritu Santo hará la obra en cada uno y como dice su palabra, los hijos volverán a su propia tierra. Y que Jeremías 31:20 nos anima también a seguir adelante. El amor de Dios nunca nos va a abandonar. Somos sus hijos y nos ama con un amor eterno a cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima acá en Conectados con el Cielo. Hasta pronto.